Cristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor y de misericordia, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en este día, nos ponemos en tu presencia. Pedimos tu Espíritu Santo que nos ilumine, que nos permita comprender la palabra de Dios, ponerla en práctica, hacer tu voluntad y gozar un día de tu presencia en el reino celestial. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así harán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre, el que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros hoy esa palabra de Dios? Los mando como ovejas en medio de lobos, y ustedes sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. El Señor Jesús ha enviado a los discípulos, a los que llama apóstoles, y por su nombre le hemos venido viendo esta semana. Los ha elegido de entre los discípulos, los hace apóstoles y les envía a anunciar que el reino de Dios está cerca. Se van con todos los poderes. Hemos dicho, son enviados plenipotenciarios, con el poder del Señor Jesús, para perdonar pecados, resucitar muertos, sanar enfermos, curar de toda clase de dolencias. Y así efectivamente lo han hecho. Pero no solamente van a gozar de beneficios, no solamente van a sentir que son poderosos por gozar del poder de Dios. También se les augura que los tiempos son difíciles, que van a ir como ovejas en medio de lobos, dispuestos a acabarlos, a destruirlos. Que la prueba no es fácil, porque tendrán que luchar incluso contra la misma familia, padres, hijos, hermanos. Muchos los rechazarán, muchos los condenarán a muerte, muchos los matarán. Y efectivamente terminan muertos todos. Todos los apóstoles terminaron siendo mártires por anunciar el reino de Dios, porque la tarea no es fácil. Todo el que quiera seguir piadosamente a Cristo sufrirá persecuciones, nos dice también la palabra de Dios. La tarea misionera es una tarea ardua, difícil, agotadora, en la que hay que dar un testimonio incluso hasta la muerte. Si seguimos a uno que fue crucificado, si seguimos a uno que murió, pues también nosotros tenemos que morir. Es nuestra tarea, la suya y la mía. Todos, hermanos y hermanas, por el mero hecho de ser bautizados, ya nos hemos sumergido en la muerte del Señor, pero también en su resurrección. Y nos corresponde ser testigos de su amor, porque ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo y que luego nos llega nuevamente a plenitud en el día de la confirmación, es el que nos va a permitir anunciar la palabra de Dios, ciertamente con las palabras, pero también con el testimonio.
Ya Jesús nos lo ha dicho, no se preocupen por lo que han de decir o de cómo decirlo. Tranquilos, en el momento preciso se sugerirá qué tienen que hacer, qué tienen que decir, porque será el Espíritu del Padre Dios el que hablará por ustedes. Así nos dice el Señor. Por eso, anunciar la palabra de Dios implica de manera particular ponernos en las manos del Señor, dejar que Él actúe en nuestra vida, confiarnos plenamente en el Señor, porque no somos nosotros. Repetimos las palabras de San Pablo cuando dice: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Jesucristo, con su Espíritu Santo, con su Padre, la Santísima Trinidad completa está en medio de nosotros, está en nosotros, habita en nuestro ser, llena toda nuestra alma para permitir que actuemos en su nombre. Por eso, aunque vayamos como ovejas en medio de lobos, no debemos angustiarnos, no debemos preocuparnos, porque Dios será el que actúe cuando simplemente nosotros nos dispongamos, permitiendo que Él haga su obra, que Él haga su voluntad. Y nos dice el Señor que para eso hay que ser sagaces como serpientes, astutos como la serpiente, que escabullen por cualquier lado. Pero tenemos que ser también sencillos como palomas. La humildad y la ternura que deben siempre acompañar a los hijos de Dios. Ser mansos y humildes de corazón, nos ha dicho, para poder que Él actúe en nuestra vida. Él ama profundamente al humilde y a través de Él hace obras maravillosas. Por el contrario, del orgulloso, Él mismo dice: no se enorgullezcan, porque el que se enorgullece será humillado. Pues bien, pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, la gracia, que nos dé su Espíritu Santo para dar testimonio de su amor ante todas las personas que nos rodean, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos. Seguramente no le vamos a caer muy bien a muchas personas. Muchos, cuando hablemos de Dios, van a sentirse simplemente aperezados, indispuestos, incluso malgeniados con rabia, porque les repele cuando se les habla de Dios. Pero no importa, hermanos y hermanas, somos profetas del Señor, y el profeta anuncia la buena nueva, pues también denuncia las injusticias y el pecado. Y por eso seguramente cuando hablemos de Dios y cuando hablemos de su exigencia de cargar con la cruz, a muchos no les va a gustar. Pero no importa, es el Espíritu Santo el que hable por nosotros. Y por eso, cuando lo hagamos, hagámoslo con toda la alegría, con todo el gozo, que tendremos la recompensa del Señor. Que la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador, nos ayude a todos, a ustedes y a mí, a ser humildes, sencillos como palomas, pero también sagaces, para anunciar la palabra de Dios sin miedo, sin angustia, sin temor, sabiendo el que habla a nosotros es el Espíritu de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanas y hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos. En silencio contemplamos y adoramos al Señor por la palabra recibida. Permítenos reposar, Señor, En tu hogar santo de Nazaret, Dios es bueno todo el tiempo. y todo el tiempo. Dios es bueno.